La semana pasada estuvo con nosotros Leonardo Reyes. Él es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Edificaciones. Estuvimos hablando de las fallas, de la posibilidad de un sismo de gran dimensión y nos quedamos cortos, nos quedamos con la expectativa y por eso decidimos desde esa vez, a finales de la semana pasada, que estuviera nuevamente con nosotros hoy. Mire qué coincidencia, Leonardo, que hubo un sismo, 4.7, dice que el epicentro estuvo 19 kilómetros de Monseñor Noel. Vamos a seguir conversando y vamos a hacerlo por este evento. Bien, muchísimas gracias. Pues realmente sí fue el domingo en la mañana, un evento de 4.7. Gracias a Dios lo único que pasó fue un deslizamiento ahí en la carretera de Casavito, el acceso a Constanza. Y evidentemente un sismo de esa naturaleza o de esa magnitud no representa ningún tipo de peligro para nuestras edificaciones. O sea, no debiera representar ni debiera presentar ningún tipo de daños. Lo interesante de esto es que ese es un sismo 4.7 que se sintió, pero desde febrero hasta ayer se han registrado 833 sismos en el país, o sea, en la parte este de la isla. Entonces, cuando hay daños es que la gente piensa y se recuerda de los terremotos. Y lo importante, yo entiendo, es en lo adelante comenzar a llevar ese nivel de conciencia a nivel educativo, tanto en las escuelas, tanto primaria, intermedia, secundaria, donde para nosotros sea tan normal que ocurra un terremoto como son los ciclones todos los años, los huracanes. ¿Por qué? Porque este es un país sísmico. Somos borde de una placa y en los bordes de las placas es donde se produce la liberación de energía. Si nos ponemos a ver, nosotros estamos en el límite norte de la placa del Caribe, pero nuestra isla en sí está partida en 14 fallas activas. ¿Qué significa eso? Que por esa interacción con el Atlántico, el empuje de la placa de Cocos hacia nosotros, que nos lleva paseando a 2 centímetros por año hacia el este-noreste, no podemos salir o competir con la misma fuerza con la placa del Atlántico y tampoco podemos competir con la placa de América del Sur. Entonces tenemos 2 zonas de penetración donde el Atlántico se mete por debajo de nosotros y cuando llegamos a Higüey, por ejemplo, si vemos que es la fosa de Milwaukee o trinchera de Puerto Rico, que es la parte donde comienza a penetrar debajo de la placa del Caribe, encontramos terremotos a 275 kilómetros de profundidad, o sea, en Higüey. Pero si venimos aquí al sur de Santo Domingo y vemos la fosa de los muertos o trinchera de los muertos, que también penetra sobre nosotros cuando se da un terremoto, producto de ese movimiento de penetración, llamado técnicamente como subducción, sencillamente los terremotos ahí o sismos andan por los 70 kilómetros de profundidad. O sea que eso es más común de lo que nosotros creemos. Claro, lo que pasa es que no todos se sienten, pero ya la instrumentación sí los detecta. Y si te vas al catálogo, por ejemplo, del Loyola, que lo publican frecuentemente, yo estaba sumando y tenemos al día de hoy sobre 830 sismos. O sea, 170, 180, 200, en 4 meses, desde febrero aquí. 4 meses, 800 sismos. 33 habían hasta ayer, pero sí, sigue moviéndose. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros necesitamos también poner atención a nuestras obras.
tanto a las existentes, que es la función de la oficina que estoy presidiendo. Escúchame que te interrumpa, antes de entrar a esa medida preventiva. ¿Qué lectura han hecho ustedes de este sismo? 19 kilómetros al este de Bonao. ¿Qué falla que hay por ahí? Bueno, ahí viene la falla de Ocoa y Los Pozos, que viene bajando y pasa por una parte por Bonao. Entonces, hay que mencionar que Ocoa ha sido objeto de los terremotos más fuertes por allí, por los años 500, entre 500 y 1900, 1500, 1900. Ocoa fue destruida varias veces. Incluso cuando evaluamos y escribimos el primer reglamento sísmico, Ocoa se mantenía como un cuadrito de zona de amenaza sísmica alta. Luego con el rediseño de la revisión y actualización del reglamento nuevo del 2011, pues ya se cambió la zonificación y se sacó de esa peligrosidad, pero Ocoa siempre ha sido una zona de la isla que ha tenido problemas de terremotos importantes. Entonces, lo que planteaba es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que se cae son las edificaciones, lo que se daña son las infraestructuras, un puente que se cae y te deja incomunicada una zona de otra, o una presa que se rompe y te hace daño aguas abajo, o los sistemas eléctricos que también se rompen y te dejan sin energía. Entonces todas esas cosas ya las sabemos que pueden pasar porque han pasado en otros países. Y causan daños adicionales al Claro, sismo. claro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra orientación debe ser la prevención, pero la prevención junto a la mitigación. O sea, estamos diciendo, sí, estamos en un país sísmico. Es cierto lo que tú decías, que aquí no se puede hablar de terremotos porque la gente se entiende que va a haber un pánico en la ciudad si se habla de terremotos. Pero tenemos que hablar de terremotos. O a quién, o en la cabeza de quién van a quedar en su conciencia las vidas que se pierdan en escuelas, en hospitales, en edificios de uso público, en edificios privados, en colegios privados, en clínicas privadas. Simplemente por tener el temor de que, ay no, aquí no podemos hacer un escándalo porque este es un país sísmico. Señores, todo el mundo sabe que este es un país sísmico. Lo que menos nos interesamos en decirlo somos nosotros, pero ponte a buscar las investigaciones del Servicio Geológico, que ha hecho 2 trincheras en la falla septentrional, que son gente que está muchísimo más preocupados que nosotros, esperando un terremoto sobre 7.5 en esa zona en cualquier momento. Recuérdate que la última vez que se movió fue en el 46, en la zona de Miches. Si te vas hacia atrás, en el 1842, hubo un terremoto en la zona de Puerto de Paz, en Haití, pero tenemos 265 kilómetros entre ese terremoto del 1842 y el de 1946, a 104 años. Por eso se decía que más o menos cada 100, 110 años en el país se da un terremoto importante, porque ese es el periodo de recurrencia. Si fuese así, yo sigo diciendo aún tenemos tiempo, porque en el 46 aquí tenemos 70 y pico de años, entonces nos estarían faltando 25, 35 años para que probablemente pueda llegar el otro, porque no podemos predecirlo todavía. Nos estamos preparando para recibir un terremoto de una magnitud como esa. Fíjate, como con un sismo de 4.7, 5, 5.2, la gente entra en pánico. ¿Qué pasaría entonces con uno de 7 u 8, quizás más? Esta República Dominicana, aunque sea ligeramente preparada o está preparándose para recibir un evento como ese. Mira, definitivamente ni República Dominicana ni ningún país está preparado para un terremoto sobre 7. Porque ahí va a haber daño y va a haber muchos muertos.
Eso no es que yo lo quiera, ni que yo lo diga, ni que yo no quiera. Ahora bien, en esta ocasión estamos haciendo una sinergia entre COE, Defensa Civil y ONESBIE para unir los esfuerzos y comenzar a todas ese material que se había producido con anterioridad, orientando a la comunidad sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto, remozarlo, revisarlo, actualizarlo. Y sí, ahora en conjunto, esas tres entidades que son las más importantes y las que tienen la responsabilidad de dar la respuesta a la hora del terremoto, poder comenzar un programa de prevención y un programa de motivación para nosotros comenzar a ponerle la mano a las edificaciones más importantes, como son, por ejemplo, los llamados las escuelas públicas que se utilizan como refugio, iba a decir los llamados refugios. Entonces las escuelas públicas se usan como refugio, pero entonces tú no vas a tener un refugio que no sea seguro. Ahí entonces tendríamos que irnos a la infraestructura de las escuelas. Entonces tenemos que comenzar por algún punto. La idea es comenzar por las escuelas, reforzar las escuelas, revisar las últimas que se hicieron, acondicionarlas para que puedan aguantar el terremoto, porque estas tienen una capacidad adicional mayor que las escuelas viejas. Tú hablabas de la coordinación entre varias instituciones. No sé si la oficina a tu cargo tiene parte que ver con la prevención ya en caso de un terremoto, porque la población puede entrar en pánico, pero las autoridades no. Por ejemplo, las vías de emergencia, si tienen previsto si se cae tal puente, tal elevado. Eso es el trabajo que nosotros comenzamos a hacer en la oficina, porque yo soy de los que dice que sin mitigación, sin prevención no hay resiliencia. Entonces tenemos que comenzar revisando los puentes peatonales, por ejemplo, que tenemos en la 27, en la Kennedy, en la autopista. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta de que si se cae un puente peatonal de eso, o se cae un paso a desnivel de la Máximo Gómez o de la misma Tiradentes o el túnel de la 27, tenemos que prever por dónde vamos a pasar, porque van a haber heridos, van a haber edificios colapsados, van a haber incendios, y todo eso requiere un auxilio, requiere un grupo de apoyo y de soporte. Entonces nuestro trabajo ahora mismo es definir en cada ciudad, en cada provincia, un mapa de vulnerabilidad, donde nosotros podamos saber manzana por manzana cuáles edificios podrían tener problemas a la hora del terremoto esperado, y entonces comenzar a plantear vías alternas. Pero el mismo programa hay que hacerlo con los puentes. Hay que ver cuáles puentes podrían colapsar, y si no nos da tiempo de reforzarlo antes de ver cuáles son las vías alternas para poder seguir cruzando. Recordémonos que en el 46 la zona noreste quedó 1 mes y medio incomunicada por tierra. Se le tiraban alimentos, se le tiraban colchones, se le tiraban casas de campaña por avión, y se suplían alimentos por tierra, o sea, por el mar. Entonces, todas esas cosas ya tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia del 46 porque es la más reciente y todavía hay mucha gente que vive y puede contarnos esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Adelantarnos. Queremos ser proactivos, no esperar que venga para reaccionar y lamentarnos. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, podemos comenzar a reforzar escuelas, podemos comenzar a reforzar colegios privados, que de hecho los colegios privados se han montado en ese tren y están haciendo su evaluación. Muchos de ellos lo han hecho, como el San George, por ejemplo, el mismo Colegio San José en Puerto Plata. Entonces, esas cosas son las que hay que llevar a la comunidad y son las que hay que concientizar
a nuestra clase política, a nuestra clase de poder, para que nos dé apoyo y podamos comenzar a ponerle la mano a las edificaciones vulnerables, porque los muertos los ponemos nosotros, con los edificios que se caen. Si a ti te agarra un terremoto en una sabana, olvídate de eso, que no se te va a caer nada en la cabeza. Entonces no son los terremotos los que matan a la gente, son las cosas que nosotros hacemos. Y por eso los reglamentos hay que vivir cambiándolos, hay que vivir revisándolos, porque todos los días aprendemos más y sobre todo aprendemos más lo que no sabemos, que creíamos que sí ya lo teníamos controlado. Gracias, Leonardo, por atender a este nuevo llamado. Gracias a ustedes por la amabilidad y estamos a la orden. Leonardo Reyes es el director general de la Oficina de Evaluación Sísmica y Edificaciones. Continuamos.